Vamos a ver ahora ecocardiografía intraoperatoria. Es un tema muy padre. No debería de estar limitado solamente a anestesiólogos cardiovasculares, pero pues vaya, al final por la disposición de equipo, por la cantidad de, de máquinas que hay en el país, etcétera, pues vaya, está muy restringido aún en nuestro país. Pero bueno, vamos a iniciar con esto. Va a ser una plática, yo espero que de la primera de 2 o 3. Vamos a iniciar con lo básico. Habitualmente a mis residentes les doy pláticas, pero muy pocas. Habitualmente empezamos a ver esto ya con el paciente y así es un poquito más fácil verlo, pero pues bueno, la situación actual obviamente no lo permite. Entonces vamos a ir empezando. ¿Por qué es importante que nosotros como anestesiólogos cardiovasculares sepamos ecocardiografía intraoperatoria? Hay varios argumentos a favor. El primero es que no hay suficientes ecocardiografistas habitualmente en los hospitales donde se opera cirugía cardíaca, como para tener un ecocardiografista ahí a la mano para decirnos qué problemas pueden tener los pacientes. Dos, incluso los ecocardiografistas, habitualmente como no entran a quirófano, tienen poca experiencia en ecocardiografía intraoperatoria y específicamente en monitoreo hemodinámico de los pacientes posoperados de corazón. No, la mayoría no tienen tanta experiencia en ello. Tres, como todos lo sabemos, el quirófano es un ambiente muy hacinado y realmente estar todos ahí juntos es hasta cierto punto un poco incómodo. Para nosotros es muy útil la ecocardiografía como una guía para el manejo hemodinámico del paciente. Siempre hay que tomar en cuenta, nosotros no somos ecocardiografistas, entonces este tipo de monitoreo obviamente es muy usuario dependiente, así que siempre hay que tener en cuenta eso para tomar nuestras reservas con respecto a lo que estemos viendo en el monitor. ¿Para qué nos sirve? Pues vaya, son muchísimas las aplicaciones que podemos usar para esto, para ver lesiones residuales cuando hay reparaciones cardíacas, cuando las plastías, que ahora ya están muy de moda, son inadecuadas, cuando hay isquemia post-válvula o post-operatoria, digo post-rebas, nos sirve para saber específicamente incluso qué puente es el que está mal puesto o el que está siendo insuficiente. Y obviamente, yo ahorita que soy más fan de lo de ECMO, es una herramienta imprescindible para los pacientes que tienen ECMO. Entonces, bien, vamos a empezar con una parte que es un poco tediosa y un poco aburrida, pero que nos va a servir como para tener una idea general o una idea de base de lo que vamos a estar hablando durante toda la clase. Bien, los transductores son básicamente un cúmulo de cristales piezoeléctricos que pueden emitir y recibir sonidos de alta frecuencia. Entonces, el sonido es una vibración que se transmite o se puede transmitir a través de un medio. El sonido audible que podemos escuchar, el sonido que podemos escuchar va de 20 a 20,000 Hz. El ultrasonido o las ondas de sonido que utilizamos en los ecos son de 2 a 15 millones de Hertz o 2 a 15 megahertz. Entonces, básicamente, el sonido es un haz de ondas que se mueven en función de las características del medio por el que se propaga. Es decir, va a facilitar o no la transmisión de un sonido el medio a través del cual queremos transmitirlo. Esta facilidad para transmitir un sonido depende de la densidad del medio en el cual está pasando esta onda de sonido. Entonces aquí vamos a empezar a ver algo muy, muy padre.
Si tenemos dos medios a través del cual está propagándose el sonido, por ejemplo, agua y aceite, el agua va a tener una densidad 1 y el aceite una densidad 2. Entonces, esto va a hacer o a permitir una impedancia al sonido, que va a ser impedancia 1 e impedancia 2. En donde está esta parte de diferencia entre agua y aceite, por ejemplo, esa interfaz va a reflejar sonido. Entonces, a partir de esto, los cristales piezoeléctricos van a poder recibir ese sonido que se está reflejando y a través de esto calcular o poder estructurar una imagen a través del sonido que se reflejó y del sonido que no se reflejó. Esto lo vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces, dB1 o decibel 1 va a ser el sonido inicial que va a pasar a través del material 1, el morado, y lo va a atravesar la interfaz, pero al llegar a una densidad diferente va a tener una cantidad de sonido o decibeles diferentes. Y va a haber un tercer sonido, dB3, ese va a ser el eco. Entonces, el aparato o los cristales piezoeléctricos tienen la capacidad de emitir y de recibir ese sonido que está rebotando en la interfaz y poder a través de eso emitir, estructurar una imagen conforme lo que se ha visto del sonido que rebotó. Hay diferentes características físicas del sonido. La amplitud se mide en decibeles, ahora lo van a ver en la siguiente imagen. La amplitud se mide en decibeles, longitud de onda en milímetros, frecuencia en ciclos por segundo o hertz, y la velocidad de propagación en metros por segundo. Los ultrasonidos que vamos a usar en medicina tienen frecuencias que van a oscilar entre 1 a 20 millones de hertz o 1 a 20 megahertz. La frecuencia, para, conocer un poquito de esto, realmente no nos vamos a meter tan profundo en esto, pero bueno, la frecuencia es el número de veces por segundo que la onda pasa por un punto determinado. Por ejemplo, si tomamos las olas del mar, es la cantidad de, es el número de olas o la cantidad de olas que van a estar pasando en una unidad de tiempo, por segundo, digamos. Periodo es un parámetro que es inverso a la frecuencia y equivale al tiempo que tarda un punto fijo en ocupar dos veces seguidos la misma posición. Es decir, en nuestro ejemplo de las olas, sería el tiempo que necesita un punto concreto para estar dos veces en la misma cresta de la ola. O sea, un barquito que esté sobre el mar, ¿cuánto tiempo tarda en estar de una cresta a otra cresta de las olas? La longitud de onda describe la periodicidad espacial y es la distancia que separa dos puntos que están en la misma posición de la onda. Entonces, esto sería la longitud que hay entre dos crestas consecutivas, en nuestro ejemplo de las olitas, la distancia que hay entre dos olas consecutivas en un mismo periodo de tiempo. La velocidad del sonido va a depender de las características de los tejidos. Grosso modo, y para ir entrando en materia, en tejidos blandos el sonido se puede viajar a 1540 metros por segundo. En tejidos en grasa, 1450 metros por segundo. Se va a transmitir mal a través de un medio gaseoso y se va a transmitir bien a través de un medio líquido. Entonces, si lo llevamos esto a lo que nosotros hacemos, las imágenes, y por eso vamos a poder incluso tomar diferentes espectros de ultrasonido en la sangre, porque el líquido nos va a transmitir mucho mejor estas ondas de sonido. Entonces, pues vaya, igual si le quieren tomar screenshot a esa diapositiva, pues adelante. Es para recordar las características físicas del sonido. Otra vez, no es vital aprenderlas de memoria, pero sí saber un poquito más o menos, porque con base en esto
vamos a poder nosotros manipular las imágenes más adelante. Entonces, cuando las ondas de ultrasonido interactúan con el tejido corporal, van a sufrir diferentes fenómenos como son reflexión, refracción, dispersión, difracción y atenuación. Esto va a depender mucho de dos cosas, del tipo de ultrasonido que estemos usando y del tipo de transductor que estemos usando y del tejido sobre el cual estamos ejerciendo esta aplicación del ultrasonido. La intensidad, es decir, la energía del haz de ultrasonidos se va a reducir conforme este haz de ultrasonido avance a través del medio en el cual estamos poniendo el transductor. Por esta razón, un eco que procede de un punto cercano no va a ser siempre más intenso que un eco que venga de una estructura más lejana al foco del emisor. Entonces, por eso, muchas veces van a ver que los ecos transtorácicos es más fácil que ustedes vean estructuras del lado derecho del corazón. Conforme ustedes abren el tórax de un paciente, lo primero que van a ver hacia arriba es el lado derecho del corazón. Entonces, las estructuras que están más pegadas al transductor, que va a ser transtorácico, son las estructuras del lado derecho, aurícula o ventrículo derecho. Conforme ustedes usan un eco transesofágico, van a poder tener el lado izquierdo del corazón con mucho más definición y el lado derecho va a ser un poco más difícil de ver por ecocardiografía transesofágica. Por este principio, como el haz va a poder reflejarles mejor, el eco les va a poder reflejar mejor las estructuras más cercanas. Las más cercanas al eco transesofágico son del lado izquierdo y las más cercanas al eco transtorácico del lado derecho. Bien, la frecuencia del ultrasonido, entonces es lo que estábamos comentando. Un sonido de mayor frecuencia va a sufrir una atenuación mayor. La profundidad a la que puede llegar un ultrasonido de baja frecuencia va a ser siempre mayor a la alcanzada por un ultrasonido de alta frecuencia. Bien, aquí vemos los fenómenos que les comentaba. Pues básicamente es que vean que, deje que pase la diapositiva. Básicamente es que quedarnos con la idea de que la exposición a los diferentes tejidos va a producir diferente respuesta al haz de ultrasonido que estemos utilizando. Entonces, cuando estemos, eso es importante para cuando estemos haciendo ecocardiografía, porque hay muchos fenómenos de sonido que nos pueden meter ruido en la imagen que estemos viendo. Entonces debemos de tener en mente que muchas de las imágenes que podemos estar viendo pueden ser ruido y realmente no ser algo. Eso se debe a estas respuestas de los tejidos, del sonido a los tejidos en los que está pasando. Bien, la sonda que se emplea en ecocardiografía básicamente es una serie de cristales piezoeléctricos. Estos se descubrieron en 1880 y básicamente cuando una corriente alterna se aplica a ellos, estos cristales pueden generar ondas acústicas y viceversa. Cuando la onda acústica regresa, los cristales pueden emitir una señal, bueno, pueden traducirla a una señal eléctrica de forma que con eso pueden estar generando imágenes. Aquí voy a hacer un paréntesis, eso es muy importante ya en la práctica. Siempre deben de tener muchísimo cuidado con la punta de la sonda de ecocardiografía, porque es literal, es una pieza sumamente delicada que, como vieron, tiene cristales y es una pieza del aparato que cuesta entre 700,000 pesos. Entonces, es una parte de aparato que deben de cuidar muchísimo. Ahora ya saben por qué. Con un golpe fuerte que le den, la pueden echar a perder. Y pues obviamente van a perder una parte de monitoreo muy importante. Bien, regresamos. La transformación de energía eléctrica en acústica y viceversa es lo que define este efecto piezoeléctrico de los cristales que tienen en su transductor. Y el transductor va a actuar como emisor y receptor de este ultrasonido. El transductor obviamente, pues bueno, va a estar emitiendo y recibiendo
sonido de manera constante y gracias a esto pues va a poder generar imágenes dependiendo del ultrasonido que sea, del transductor que sea, imágenes planas desde 2D hasta imágenes en 3D, dependiendo del transductor que tengan, o diferentes modos que vamos a ver en clases posteriores. Pero bueno, lo importante aquí es que tengan en mente que la punta del transductor es la que tiene los cristales piezoeléctricos y son los que emiten y los que reciben los haces de ultrasonido. Para generar estas imágenes, tenemos, y ahorita lo vamos a ver en los botones, tenemos diferentes tipos de resoluciones. Resolución axial, que es cuando la capacidad de discernir en un mismo plano dos estructuras. Resolución lateral, cuando estas estructuras están una al lado de otra. La resolución de contraste, que básicamente es la aplicación de ganancias a la imagen que queremos ver. Y la resolución temporal, que esa nos va a interesar mucho para unas formas de Doppler, para poder discernir el movimiento de algunas estructuras y saber en qué dirección se están desplazando con respecto al tiempo. Todas estas resoluciones nosotros las vamos a poder manipular con la botonería del aparato. Entonces, dependiendo del aparato que tengan, pues obviamente van a tener diferentes botones. Ahora voy a ponerles una imagen que pues básicamente trae la mayoría de los aparatos y pues vaya, al final las que van a utilizar más habitualmente son estas. Hay una perilla que va a decir profundidad. La perilla de profundidad les va a cambiar la ventana que están viendo en el ecocardiograma y les va a ayudar a abarcar toda la estructura que ustedes quieran ver en la pantalla del ecocardiógrafo. Autoajuste en muchos de los aparatos se llama iScan y esa les va a setear todas las ganancias del aparato de la mejor manera que el aparato entiende que se puede proyectar una imagen. Eso ustedes lo pueden manipular aquí en ganancias globales. Las ganancias globales les van a permitir cambiar digamos, el brillo de la imagen y ajustarlo a la estructura, a lo que mejor se pueda ver en la estructura que ustedes quieren ver. Compresión, básicamente, digamos, es el contraste de la imagen que ustedes están viendo. Y aquí tenemos las ganancias, donde dice TGC son las ganancias laterales, LGC son ganancias que ya en la mayoría de los aparatos ya no vienen, pero al final son ganancias que ustedes pueden modificar en cuestión de la profundidad de la imagen que ustedes están viendo. Con esta botonería ustedes van a modificar en tiempo real la imagen que ustedes están obteniendo, pero también pueden modificar algunas imágenes ya grabadas post proceso. Es decir, graban la imagen y ya ustedes después van a poder editarla a lo que ustedes quieran. Bien, vamos a continuar con algo más práctico. Las dudas que tengan, pues se las aguantan. No, no es cierto. Las dudas que tengan las apuntan y ahorita las resolvemos. Bien. La sonda del eco transesofágico básicamente es esto. Es una punta de una sonda que les va a permitir obtener imágenes y conforme ustedes estén en quirófano, sus maestros les van a estar dando diferentes indicaciones para tomar las imágenes. Entonces es importante que ustedes se familiaricen con estos movimientos. Ya les comenté que la punta de la sonda es sumamente delicada, entonces eso hay que tener muchísimo cuidado. Y todos los movimientos que hagan con la sonda, es importante que los hagan de manera muy delicada. Acuérdense que la sonda va a estar en el esófago y el esófago es una estructura muy delicada. Entonces, realmente no quieren tener una lesión esofágica en un paciente que van a meter a bomba y que va a estar heparinizado.
Bien, entonces, movimientos básicos de la sonda. Estoy viendo si avanza aquí. Bien, los movimientos básicos de la sonda son básicamente entrar y salir, meter o sacar la sonda. Estos movimientos deben ser obviamente muy delicados. Siempre que metan y saquen la sonda tiene que estar recta totalmente para no lesionar el esófago. Entonces sus maestros les van a decir que metan o saquen la sonda, y una vez que ustedes encuentren una imagen van a hacer ya movimientos muy, muy, muy delicados. Aquí vamos a ver en esta imagen que tenemos ahora diferentes botones. Estos botones son los que van a permitir mover los cristales del piezoeléctrico, los grises que están ahí al centro, para poder angular en grados la imagen que ustedes están viendo. Después, la perilla o la manivela que se ve ahí de color gris claro o blanco, es una perilla que les va a permitir angular la sonda para darle anteflexión, es decir, doblarla hacia adelante o doblarla hacia atrás. Esos movimientos se llaman anteflexión o retroflexión. La manivela gris que ven más pequeña, esa les va a servir para mover la sonda de lado a lado de forma lateral. Prácticamente esa no la utilizamos, pero los otros dos botones sí los usamos de manera habitual. Entonces es importante que ustedes se familiaricen con estas perillas para que las puedan manipular incluso con una sola mano, y cuando sus maestros les digan, mete la sonda, saca la sonda, gírala hacia un lado, gírala hacia el otro, dale anteflexión, dale retroflexión, ustedes sepan a qué se está refiriendo. Anteflexión les va a servir para adosar la sonda un poco más hacia el esófago. Y acuérdense que el esófago está pegado hacia atrás del corazón. Entonces eso les va a servir a veces para poder obtener una mejor imagen. Y cuando quieran hacer imágenes transgástricas, o sea, meter la sonda hasta el estómago, la van a tener que hacer retroflexión para poder obtener las imágenes que ustedes quieran. Bien, todas las sondas que van a tener en los hospitales van a ser biplanares. Me parece que tienen una S en el nombre que tiene la sonda, pero existen sondas que se llaman multiplano y matriciales. Esas sondas son las que les van a permitir tomar imágenes en 3D y las van a identificar porque tienen una X en su nombre. Bien, vamos a lo más interesante de la plática de hoy. Y pues bueno, ¿cómo se obtienen las imágenes o qué vamos a ver? Este es el examen básico de lo que hacemos en ecocardiografía. Hay un examen completo que incluye muchas más imágenes. Vamos a iniciar con estas básicas. Lo que nos interesa ahorita es que empiecen a ver las imágenes, que se familiaricen con ellas y que cuando tengan la posibilidad de verlo en vivo, ya tengan una idea de qué es lo que están viendo. Estas que ven a continuación es el examen completo de ecocardiografía intraoperatoria. No nos vamos a detener en eso. Bien, vamos a empezar con la primera. Esta es entrando la sonda en el mexicano promedio entre 25 a 30 centímetros. La sonda viene marcada. Entonces la van a meter hasta los 30 centímetros, y aproximadamente a 30 centímetros, aquí van a ver, estos son los grados que les decía. Ahora lo van a ver marcado ahí. Entonces, a 30 centímetros de la arcada dentaria, ustedes van a tener más o menos esta imagen. Esta imagen, así como la están viendo, así la van a ver en la pantalla del eco. Es como si ustedes vieran al paciente de frente. Entonces, si ustedes ven un paciente de frente,
derecho es derecho, izquierdo es izquierdo. Entonces, lo que van a ver frente a ustedes a su izquierda, o a lo que sería la derecha del paciente, va a ser el lado derecho del corazón. Entonces, ahí van a ver RA o aurícula derecha, ventrículo derecho, del otro lado aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Sus válvulas, obviamente, y las paredes del ventrículo izquierdo que van a ver son la lateral y la septal. Ahí están las partes de la válvula mitral que van a ver en esta proyección. Realmente no es mucho interés que las conozcan para este momento, pero pues vaya, al final es importante que sepan que ahí las van a poder ver. ¿Qué cambió aquí? Simplemente yo no moví la sonda, nada, absolutamente nada. Esto es lo que les comentaba. Ya una vez que ven una imagen, se quedan muy quietecitos y van a estar viendo y van a estar haciendo movimientos muy finos. Entonces, de 4 cámaras sin mover la sonda, se angulan a 90 grados, más o menos, 60, 70, 80, 90. Obviamente cada paciente es diferente. Y van a obtener esta imagen que se llama 2 cámaras. Esta imagen en esta imagen de 2 cámaras van a ver solamente la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y uno de los músculos papilares. Obviamente las 2 valvas de la mitral, y lo importante es que tienen que identificar la orejuela izquierda para poder decir que están en un 2 cámaras correcto. Obviamente, pues esto les va a servir para ver trombos en la orejuela izquierda. Después se van a angular más en grados, sin mover la sonda, van a llegar a 120 o 130 grados más o menos, y van a llegar a esta ventana medio esofágica eje largo, donde van a ver la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la cara anteroseptal del ventrículo izquierdo y la inferolateral. Ven el ventrículo izquierdo ahí al centro, el tracto de salida, ven la válvula aórtica y la aorta y un poquito de la aorta ascendente. Ahora, recuerden lo que les había dicho, aquí están a 130 grados. Entonces, si se angulan totalmente a 180 grados, van a ver una imagen en espejo de lo que es una ventana de 4 cámaras. Ahora, con esto en mente, de este lado entonces tendrían lo que es el ventrículo derecho. Entonces, en esta imagen, en esta ventana, todo lo que vean de este lado va a ser estructuras derechas. Dependiendo del paciente, pueden ver parte del ventrículo derecho o pueden ver incluso paralelo a la aorta, la arteria pulmonar. Después regresamos en grados, salimos un poco con la sonda y vamos a ver esto, la aorta ascendente, y podemos llegar a ver la rama derecha de la arteria pulmonar y un poquito del tronco de la arteria pulmonar con la aorta ascendente al centro. De ahí vamos y metemos un poco, nos regresamos en grados, nos metemos un poco hacia adentro del esófago y vamos a ver esta imagen, en donde vamos a ver el eje corto de la válvula aórtica. Entonces, aquí es importante cómo orientarnos. Lo que estamos viendo hasta abajo es la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo derecho. Arriba tenemos la aurícula izquierda y justo en el centro la válvula aórtica. Esto nos sirve y es bien importante para nosotros identificar, por ejemplo, en las endocarditis, identificar en cuál de las valvas está pegada la endocarditis, o si hicieron una plastía, en dónde está una lesión que pudiera ser reparable, etc.
Entonces, ¿cuál es la manera sencilla de que ustedes se acuerden de las valvas? Pues es muy sencillo. Aquí tienen el ventrículo derecho, entonces la valva que está pegada hacia el ventrículo derecho va a ser la valva coronariana derecha. La que está pegada hacia la aurícula izquierda va a ser la valva coronariana izquierda. Y obviamente, pues la valva que nos sobra, pues es la valva no coronariana. Con esto, angulándonos un poquito más en grados, estábamos a 30 grados, nos angulamos a 60, 70 grados y vamos a ver esta imagen. Esta imagen se llama de tracto de entrada y salida del ventrículo derecho. Entonces, ¿para qué nos sirve esta imagen? Esta es bien importante para cuando nosotros queremos colocar un catéter de Swan-Ganz, si no pudimos hacerlo por curvas, nos vamos a esta imagen y ahí tenemos la aurícula derecha, vemos el ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, con esta imagen nos quedamos ahí. Conforme vamos avanzando el catéter de Swan-Ganz, giramos la sonda un poco a un lado y a otro para estar viendo cómo el catéter de Swan-Ganz se va a ir o lo vamos a dirigir hacia la arteria pulmonar y de esta manera no necesitamos guiarnos por medio de curvas. Y obviamente pues aquí no hay forma en la que el catéter se nos haga bolas en el ventrículo derecho porque pues lo estamos viendo, ¿no? Bien, de ahí mismo seguimos angulándonos en grados, nos vamos hasta 110 grados más o menos y vamos a llegar a esta imagen que se llama bicaval. Entonces en esta imagen bicaval lo que vemos es la vena cava superior del otro lado de lo que sería el lado derecho del paciente, la vena cava inferior, hacia arriba la aurícula izquierda, hacia abajo la aurícula derecha, y esta es una imagen en la cual nosotros nos basamos para guiar a los cirujanos en las correcciones de comunicaciones interauriculares, ver que la comunicación interauricular haya quedado bien cerrada, y ahí es en donde vamos a encontrar básicamente el septum interatrial y todas las lesiones que pueda haber ahí residuales o no. Digo, adicionalmente es la que usamos nosotros para cuando el paciente está en ECMO para abrirle una CIA como forma de descomprimir el ventrículo izquierdo. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Esta es una imagen en transgástrico medio, que es el eje corto del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Entonces, esta nos sirve mucho para ver la forma en la que se contrae el corazón en diferentes segmentos, basal, medio y apical. Entonces, en esta imagen en específico es un corte medio del ventrículo izquierdo. Entonces, lo que ven ahí redondo es el ventrículo izquierdo, los músculos papilares, la cara inferior, en la parte de arriba de su ventana va a ser la cara inferior, la cara anterior va a estar abajo y la cara lateral hacia el lado contrario del ventrículo derecho. Obviamente la cara que está hacia el ventrículo derecho va a ser la cara septal y el ventrículo derecho en el mejor de los casos va a tener esta forma como de media luna abrazando al ventrículo izquierdo. Esta es muy sencilla de obtener. Entonces, cuando ustedes entren al estómago, van a darle anteflexión a la sonda. Si le dan mucha anteflexión, van a ver la válvula mitral. Esa es la base del ventrículo izquierdo. Conforme sueltan la anteflexión, van a llegar a ver esta imagen que donde estén los dos músculos papilares, así como los están viendo, van a saber que están en transgástrico en la parte media del ventrículo izquierdo. Y si sueltan todavía un poco más la anteflexión de la sonda, van a llegar a ver el ápex del ventrículo izquierdo. Una vez que ya vieron estas imágenes, siempre, y eso es una regla obligatoria, tenga lo que tenga el paciente y estén buscándole lo que le estén buscando, una vez que terminaron su examen o lo que hayan querido ver, siempre se endereza la sonda, se retira un poco y se gira totalmente la sonda para encontrar esta imagen que es de la aorta descendente.
Conforme van y la encuentran, después se les va a enseñar un modo que se llama Explain, en el cual van a estar viendo esta imagen junto con la que sigue, que es en eje corto y en eje largo. Para acabar pronto, eje corto es ver una estructura de forma transversa, eje largo es ver una estructura de forma longitudinal. Con estas dos imágenes a la vez, ustedes van a ir retirando la sonda. No es infrecuente que nosotros encontremos en la aorta lesiones, disecciones, aneurismas o cuestiones que no se habían diagnosticado previamente o que quizá pudieron suceder durante la cirugía. Entonces, siempre quédense con esa idea en la cabeza. Todos los exámenes ecocardiográficos transesofágicos terminan sacando la sonda, viendo la aorta. Conforme van y la sacan, ustedes van a ir viendo cómo llegan al callado de la aorta y, y ya a partir de ahí ustedes pueden regresar y meter la sonda y continuar con más ventanas o entrar a bomba o lo que sea. Pero siempre acuérdense, se termina el examen ecocardiográfico transesofágico viendo la aorta. Van a encontrar muchas cosas muchas veces que a veces desearíamos no haber encontrado, pero pues ni modo, se tienen que resolver.